Un gran saludo a todas y a todos. Indudablemente el mensaje del presidente al país el pasado 15 de enero marca un hito desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de nuestro proceso histórico. Esto es un tema sumamente importante, debemos internalizarlo de esa forma. Muchas veces estamos en la secuencia de acontecimientos uno tras otro y probablemente se nos puede perder, se nos puede pasar de lado la dimensión de lo que estaríamos hablando en cada uno de esos esquemas. El presidente de la República está haciendo nada más y nada menos que un llamado a lo que es un nuevo ciclo, una nueva etapa en el desarrollo de nuestra revolución. La periodizó, refirió que son los próximos 8 años y que va a llevar hacia lo que corresponde el desarrollo ya del ciclo bicentenario que soñará el comandante Chávez en el año 2030. Esto es muy importante porque primero que nada nos pone en la perspectiva de futuro, nos pone en la perspectiva de lo que es el desarrollo de los procesos inmediatos desde el punto de vista de la revolución bolivariana y sobre todo con el cambio de estadio de la condición de resistencia, de la resistencia heroica que ha dado nuestro pueblo en función también del nuevo espacio que se vislumbra, que es un espacio de crecimiento en lo económico, pero al mismo tiempo de profundización en la construcción de nuestro socialismo. Ese es un aspecto que debemos circunscribir, debemos ver, asumir el desafío que está planteando el presidente de la República. Es una renovación permanente, es la dialéctica de un proceso revolucionario, nunca quedarnos estancados, nunca quedarnos regodeándonos de momentos pasados que hemos tenido como revolución, sino que por el contrario aspirar con profunda fuerza, con profunda convicción lo que es el desarrollo de los tiempos futuros. El 2030 debemos recordarlo, el comandante Chávez nos vino hablando de lo que era la etapa bicentenaria desde el punto de vista de nuestro país. El año pasado tuvimos, el año 2021 sonaba como un imposible, precisamente el año 2021, el bicentenario de la batalla de Carabobo, y el año 2030 supone varios momentos al mismo tiempo. Por una parte, el tiempo bicentenario en relación a la vida, digamos, de Bolívar, lo que es el fallecimiento de Bolívar en el año 1830, pero fundamentalmente una visión que es el gran desafío que ha hecho la revolución bolivariana, que es la ruptura de los tiempos de deslealtades al pueblo venezolano, y precisamente como Bolívar en su momento hacía la reflexión de si había arado o no en el mar, y como el comandante Chávez, el presidente Maduro han demostrado que no es así, que nunca se ha arado en el mar y que hay una construcción profunda de lealtad con el pueblo venezolano. Entonces el año 2030 además se circunscribe con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible del sistema de Naciones Unidas, una fase muy importante dentro del desarrollo del Plan de la Patria como ley constitucional, y bueno, son ponernos en perspectiva, sobre todo aquellos que han venido tratando siempre de decir que la revolución bolivariana es un tiempo finito, que no tiene un desarrollo en función del futuro. Bueno, ahí hay una convicción de fondo que es ponernos en la aspiración de lo que es el tiempo que estamos por venir, el tiempo y los desafíos que supone ese tiempo por venir a partir del reconocimiento de nuestras dificultades, nuestros problemas, pero sobre todo con la gran convicción de que es con el poder popular, que es la revolución cada vez más socialismo, lo que va precisamente a llevarnos a las nuevas etapas de la historia. Ministro, el presidente Nicolás nos invita a esta nueva etapa y algunas personas nos han preguntado si esa nueva etapa es una cosa nueva, de verdad, ¿no? Que es novedoso. Bueno, si nosotros revisamos en nuestra construcción dialéctica en la Revolución Bolivariana, nos encontramos que esa es una visión que el mismo comandante Chávez nos precisó en un momento de construcción y transformación del proceso político que llevábamos adelante, y nació en un momento determinante para la revolución cuando el presidente Chávez declara el antiimperialismo en la revolución antiimperialista, y ahí nace la nueva etapa, la transición al socialismo. Pudiéramos comprender entonces que el presidente Nicolás Maduro está en este desarrollo dialéctico de la historia, abrazando ese espíritu de la nueva etapa que el presidente Chávez nos fue delineando en el Plan de la Patria. Sí, es correcto, fíjate. Ahí nosotros, el presidente de Maduro nos ha venido refiriendo a la necesidad de ver el desafío que supone sin ninguna novedad. Es el reconocimiento desde nuestras raíces, pero es al mismo tiempo vislumbrar lo nuevo que se plantea.
ese planteamiento que tú estás haciendo, si me permites, para de alguna manera tratar de aportar algunos elementos adicionales. La revolución ha venido teniendo distintas etapas desde el punto de vista de desarrollo. Una etapa no niega los alcances y los niveles que se hayan tenido desde el punto de vista del punto precedente. Por el contrario, son desarrollo continuo de condiciones revolucionarias. El primer ciclo de nuestra revolución, tenemos que recordarlo, que corresponde con un ciclo fundamentado en una revolución política. Sin la revolución política de ese primer ciclo hubiese sido imposible los elementos que han venido posteriormente. ¿Cuál es ese primer ciclo de revolución política? La irrupción del comandante Chávez, la victoria del año 1998, empezar el año 1999 diciendo que aquí el sujeto de la historia en Venezuela es el pueblo venezolano. Y ese sujeto de la historia del pueblo venezolano se lleva a una premisa desde el punto de vista del modelo político, que es la democracia participativa y protagónica. Mira, nada más decir eso, parece mentira, pero es el primer ciclo de nuestra revolución, que fue desde el año 1998 hasta el referéndum del año 2004. Fue una batalla permanente por una transformación del modelo político desde el punto de vista de nuestro país. ¿Cuáles son las cosas que de ahí podemos ver en las primeras de cambio? Bueno, nada más y nada menos que el debate de si podíamos ir o no a un referéndum para convocar una constituyente era impensable para el modelo de la Cuarta República. Probablemente las personas más jóvenes que nos escuchen en este momento les parezca inaudito lo que estamos planteando, pero era así. La Constitución de 1961 no permitía la consulta mediante un referéndum y, por supuesto, menos la convocatoria de una constituyente. Era una cúpula la que decidía si cambiaba o no cambiaba la Constitución. Existía una comisión de la reforma del Estado, la famosa COPRE, que decidía si cambiaba o no cambiaba una Constitución. Eran comisiones de los partidos políticos en el Senado de la República en ese momento los que podían decidir si se iba o no se iba. Y cuando el comandante Chávez dice, no, voy a hacer una consulta, lo primero que le dicen es, no, es inconstitucional consultar al pueblo. Bueno, ese absurdo forma parte, digamos, de una frase que de alguna manera resume ese primer ciclo. El comandante Chávez va a lo que es la consulta, a lo que en aquel momento la Corte Suprema de Justicia, se decide que se le puede preguntar al pueblo si quiere o no que se convoque un referéndum la convocatoria de un proceso constituyente. Ahí se dice que sí, se va a la elección de la constituyente y posteriormente vamos a la primera constitución que es aprobada desde el punto de vista político por el pueblo venezolano el 15 de diciembre del 99. Y seguido a eso, el comandante Chávez continúa el desarrollo de esta primera etapa vinculada a la revolución en lo político. Viene una hecatombe para el sistema económico y social que estaba en ese momento, que son unas leyes que son la ley nada menos que la ley de pesca, la ley vinculada a los procesos de la tierra, la democratización de la tierra para la producción y la ley de hidrocarburos. Eso precipita los factores desde el punto de vista económico. Se da el paro patronal del 10 de diciembre del año 2001 y posteriormente la búsqueda del control por la revolución de la renta en el origen, que es la renta en la producción petrolera, que es el debate por PDVSA, lleva al golpe de Estado, que ahora vamos a cumplir precisamente 20 años de ese golpe de Estado fascista de la derecha venezolana. ¿Qué es lo que estaba en debate ahí? La revolución en lo político. Vamos hacia lo que es el referéndum desde el punto de vista revocatorio en el año 2004 y que precisamente una convicción desde el punto de vista de la revolución, y de alguna manera se amarra un primer ciclo de la revolución bolivariana que tiene que ver con la revolución en lo político. Ahí incipientemente se viene gestando el siguiente ciclo de la revolución bolivariana, que es el ciclo vinculado a la revolución en lo social. Debemos recordar que empiezan a nacer el sistema de misiones, grandes misiones. El comandante Chávez ve que con este Estado anquilosado es imposible hacer un proceso de transformación profundo. Viene lo que se denominó el pago de la deuda social, y el comandante Chávez arranca todo el ciclo con la solidaridad del pueblo cubano, de Fidel. Empieza lo que es los barrio adentro. Ya venía previamente la gran conquista del punto de vista de la alfabetización, arranca las misiones de salud, etcétera, y viene un ciclo muy grande, que es el ciclo que de alguna manera llega hasta el año 2012 o 2013, que tiene que ver precisamente con ese
ese ciclo de democratización de la renta desde el punto de vista de la renta petrolera, que tiene que ver con el ciclo social, digámoslo de alguna forma. El comandante Chávez alertaba, fíjense que es el comandante Chávez y que pone el término guerra económica, y dice que el tercer ciclo que iba a venir de la revolución es precisamente el ciclo del plan de la patria, y iba a ir sobre la contradicción, sobre el meollo fundamental, que era la contradicción en lo económico. Y arranca el tercer ciclo, el comandante Chávez fallece, pero nos deja con ese tercer ciclo abierto, que es sobre la contradicción en lo económico. ¿Qué decidió la derecha? Darnos la guerra en lo económico. ¿Qué hemos decidido nosotros? Resistir desde el punto de vista de esa guerra que han venido librando. Y el presidente Maduro nos plantea ahora el arranque de un ciclo que es, bueno, resistir a la guerra económica, vamos a una etapa de crecimiento, una etapa de reordenamiento desde el punto de vista de nuestro país, y nos lleva a las puertas de un siguiente ciclo desde el punto de vista de la revolución. Es muy importante que se vea que cuando hablamos de ciclos no estamos hablando de una transmutación, no estamos hablando de abandonar principios, abandonar sueños, no, por lo contrario, es el asumir, como se definía la condición de dialéctica, el espiral ascendente de desarrollo de las condiciones de vida. Bueno, ya estamos viendo el desarrollo de esas condiciones. ¿Cuáles son los elementos paradigmáticos? Veámoslo si son ciertos o no son ciertos, que nos plantea el presidente Maduro en su intervención. Dice, abramos los ojos, hay unos elementos que están cambiando, y esos elementos que están cambiando son estructurales. Dice el presidente, tres cosas que refiere. Uno, hay o no hay nuevas formas de vida a partir de la pandemia. ¿La pandemia es una circunstancia o lleva un cambio profundo desde el punto de vista de la costumbre, los hábitos, el tiempo, la manera de relacionarnos? Bueno, es un primerito. El presidente nos dice, abramos los ojos, hay un cambio a partir de la pandemia. Segundo, nos dice, hay nuevas formas económicas, hay nuevas formas. Las nuevas formas económicas no están ocurriendo solamente en Venezuela, están ocurriendo a nivel del mundo. Están cambiando las relaciones desde el punto de vista de los epicentros de poder, las relaciones del imperialismo están cambiando, los mercados mundiales están cambiando, el mercado petrolero, energético está cambiando. Y él nos dice, abramos los ojos, hay nuevas formas económicas que se están planteando, y posteriormente nos plantea el tema de las redes sociales, que no simplemente es la banalización, que es el Twitter, la cosa, sino que es la nueva forma de relacionamiento que tenemos desde el punto de vista de la sociedad. Si nosotros asumimos que esos tres elementos, las formas de la pandemia, las formas económicas, las formas culturales de comunicación que tenemos están cambiando, bueno, lo que el presidente nos alerta es, hay un nuevo ciclo que está arrancando, y cómo la revolución agarra con ímpetu ese nuevo ciclo para darle la direccionalidad socialista y de profundización en una nueva etapa que la circunscribe en el tiempo a el periodo del 2022 al 2030. Ministro, y en ese sentido, ¿cuáles serían las implicaciones de ese nuevo proceso en virtud del papel que debemos jugar el pueblo venezolano desde el Poder Popular organizado en consejos comunales y comunas? ¿Cuáles son las implicaciones para el Poder Popular esta nueva etapa y ante qué desafíos nos estamos exponiendo? Bueno, ahí hay varias cosas que evidentemente de la lectura del mensaje del presidente está refiriendo que es una etapa, uno, de transición hacia dónde, es de transición al socialismo. Es la referencia que plantea el presidente. Fíjate que cuando él dice del 2022 al 2030, él dice con nuestras raíces profundizar la construcción del socialismo. Es muy importante para aquellos que siempre en la historia, esto o cualquier revisión de la historia de la humanidad siempre lleva aquel viejo debate de los mencheviques y los bolcheviques, ¿no? Siempre la visión de lo que han tratado como si se tratara de reformismo, ¿no? Esto es una revolución de carácter profundamente socialista, bolivariano, chavista, y lo que está planteado es la profundización, la adecuación de lo que tengamos que adecuar, los ojos puestos sobre la tierra, y bueno, asumir que nosotros no somos dogmáticos, lo que somos es socialistas desde el punto de vista de nuestra construcción. Cuando tú ves el ABC que plantea el presidente de la República, está hablando del compromiso con el poder popular. ¿Cuál es el ABC que nos ha planteado en cuanto a las líneas que esbozó por primera vez como nuevas formas de gobierno, y que indudablemente hacia el 4 de febrero, que vamos a tener próximo 30 años, el 4 de febrero,
uno supone que bueno, que viene un ímpetu enorme que ha venido refiriendo el presidente sobre el cambio de las nuevas formas de gobierno. Primero que nada, el 1x10. ¿Qué es lo que uno puede leer detrás del 1x10? Primero, una concepción de que los aparatos no son aparatos, simplemente aparatos de maquinaria desde el punto de vista electoral, sino que son aparatos que mezclan la visión de lo político, de lo social, de lo económico desde el punto de vista integral. Pero adicionalmente hay una referencia, pareciera permanente desde el punto de vista del presidente, de lo que el comandante Chávez, citando a Trotsky, hablaba del látigo que tenía que tener toda revolución. No desde el punto de vista de la derecha, sino que en el caso del cuestionamiento, la crítica, la contraloría social. En este caso, el 1x10 pareciera una gran maquinaria de alerta que estaría configurando el presidente de la República en todo el territorio para estar con la voz del pueblo organizado, poder estar refiriendo los puntos álgidos y, por supuesto, la territorialización de esos puntos álgidos. Bueno, el presidente seguramente referirá cómo va a configurarse ese aparato del 1x10. Bueno, estamos viendo primero una lectura desde el punto de vista de la participación popular. Segundo, la visión donde lo político está vinculado a lo social o lo económico en una gran maquinaria de gobierno. Es el salto que está refiriendo el presidente. El salto donde es una integralidad desde el punto de vista de los métodos. Y el tercero tiene que ver con la Contraloría Popular, la Contraloría Social desde el punto de vista de los procesos. Sin embargo, el presidente, aparte del 1x10, nos refiere a un segundo punto, que es el mapa de problemas y el mapa de soluciones. Este es un aspecto muy importante porque habla de cómo elementos que nosotros hemos venido desarrollando como país, como proceso revolucionario. Ahí están las comunas, los consejos comunales que han venido desarrollando sus planes de desarrollo desde el punto de vista de la comuna, lo que coloquialmente llamamos o bien el plan de desarrollo de la comuna, o que en un debate que siempre tenemos ya hablábamos como la territorialización del plan de la patria, desde el punto de vista del plan de la patria comunal, que de alguna forma es como las necesidades, los temas que están configurados desde el punto de vista de la comunidad, los consejos comunales, las comunas, forman un epicentro desde el punto de vista del trabajo. ¿Quién define cuáles son las necesidades a trabajar? ¿Quién define cuáles son los temas álgidos? ¿Quién define cómo va a ser los esquemas de gobierno? Bueno, el presidente está diciendo que no es ninguna burocracia, que no es ningún consorcio internacional, que no es la derecha vendiendo nuestra soberanía en otras partes, sino que sencillamente es el pueblo el que define ese mapa de necesidades. Y luego una tercera componente de esas tres líneas centrales de los nuevos métodos de gobierno, que es el acá del poder popular. Entonces, ¿qué lo refiere? Dice que es el acá del poder popular, es decir, la agenda concreta de acción que está concebida. Si me permiten, para poder hacer alguna referencia, incluso experiencias que se han venido adelantando, por decir algunas, que son de dónde vienen, cómo lo que el presidente plantea son los saltos cualitativos sobre esas cosas que vienen, con los compañeros de comunas, del Ministerio de las Comunas, pero con los consejos comunales, las comunas organizadas, por ejemplo, a mediados del año pasado hicimos un proceso masivo de formación. En ese participaron cerca de 1.900 compañeros de las distintas comunas. Nos falta todavía un trecho, pero bueno, participaron en un primer conjunto. La síntesis de ese proceso formativo fue la carga de una plataforma que llevaba a cuáles eran los problemas fundamentales que se tenían en cada una de esas comunidades, los nudos críticos que estaban ahí concebidos, las potencialidades y soluciones. Esos componentes alimentaron lo que es el presupuesto participativo y popular que se consignó para el año 2022. Es decir, que solamente por ponerlo como un ejemplo, el poder popular tiene fuerzas muy grandes para demostrar lo que es ese ejemplo, pero bueno, es una demostración como está enraizado desde el punto de vista de nuestro pueblo. En este momento estamos adelantando procesos formativos con los compañeros de Somos Venezuela. Se han incorporado en este momento, por ejemplo, una oleada de 2.000 compañeros brigadas del caso de Somos Venezuela, para ir generando una profundización de la cartografía social, por ejemplo, a ir brincando hacia los mapas de gestión. ¿Qué tratamos de significar con esto? Uno, que viene de experiencias precedentes, pero de alguna manera todas las experiencias que tenemos que alinearlas, ¿verdad? Nadie nació aprendido. Todos tenemos que ver lo que hemos hecho hasta hoy y cómo lo ponemos en la dirección de lo que está planteando el presidente de la República para dar un salto fundamental desde el punto de vista de los métodos de gobierno. 3 líneas centrales refirió el presidente de la República. Uno, vinculado al 1x10 del buen gobierno, es decir, la Contraloría Social, los mecanismos permanentes que, por supuesto, van a tener que alimentar los puestos de comando a nivel nacional, municipal,
municipal, estatal, y los mecanismos de solución y de fiscalización de que se cumple lo que se alerta, porque al final si es una contraloría para decir hay un problema de bote de agua y el bote de agua no se resuelve, bueno, no sirve para mayor cosa, es para que alertar un problema y resolver un problema y tener los indicadores de seguimiento y eficiencia desde el punto de vista de la contraloría de lo que se hace. El segundo método, el mapa de los problemas y mapa de soluciones. Es muy importante refrescar, recordar que nadie se puede encerrar en un salón, en un cuarto, lo que sea, a hacer un mapa y referir que ese es el mapa de necesidades de una comunidad, porque eso al final sería un cogollo, ¿verdad? Los mapas ocurren en asambleas, ocurren en dinámicas abiertas, con la participación de la comunidad para poder reflejar lo que son las necesidades y prioridades que están ahí concebidas con el método de escogencia estratégica y priorización colectiva de necesidades. Y una vez que tenemos eso, tenemos que hacer el plan. ¿Cuál es el plan? El acá. No es que vamos a hacer nuevamente el plan de la patria, es el acá, cómo se aterriza en lo concreto, qué es lo que vamos a hacer este mes, el mes que viene, etcétera, y eso refiere a un método concreto de gestión. Importancia de esto, el acá del poder popular, su gran vértice de desarrollo es que sea obedencial, que lo que se refiera y se organice en las comunidades tiene que ser mandato para los ministros, para nosotros los ministros, para los alcaldes, los gobernadores, etcétera, porque bueno, se trata de un poder obedencial y no es la visión contemplativa de la Cuarta República. Bueno, ministro, el día de ayer el presidente Nicolás tuvo una extraordinaria jornada de trabajo dedicada a todo el tema de la alimentación, de la producción de alimentos para el pueblo. Y en una de las líneas que él mencionó el día de ayer, bueno, trajo ya para la acción política nuestra la importancia del gobierno bolivariano en el sentido de construir esta nueva prosperidad económica. Que imaginamos pues, eso entra dentro de las nuevas líneas y orientaciones de esta nueva etapa. Desde el Ministerio de Planificación, ¿cuáles son las orientaciones para articular desde el Poder Popular en esta construcción del ACA y del nuevo método de trabajo? ¿Cuáles son las orientaciones del Ministerio para ir creando esta nueva prosperidad económica con el pueblo y desde el pueblo? Sí, mira, ahí, gracias. Ahí, Pepe, más que orientaciones de un ministerio, tenemos y es uno de los elementos importantes, es como todo el aparato del Estado se alinea completamente con las instrucciones del presidente de la República y el pueblo organizado. Eso yo diría que es uno de los grandes temas de reflexión que debemos tener, cómo el Estado pasa a ser un solo Estado, donde no es el pueblo por un lado y el aparato, digamos, estatal por otro lado. La transformación hacia los ministerios del Poder Popular es sin duda alguna uno de los elementos estructurales que podríamos hacer referencia e impedir desde el punto de vista de este ciclo, como un gran acento de este ciclo de nuestra revolución, que se genere cualquier ruido en la comunicación precisamente entre el líder del proceso revolucionario y como el instrumento que se tiene, que es el Estado, con las relaciones y conexiones de todo lo que es el poder popular. El presidente refirió 3 grandes R, es importante rescatarlo, las 3 R de esta nueva etapa en la nueva transición, el tema de la resistencia creadora, la repolitización, el tema del renacimiento, precisamente como una condición permanente. Esto es muy importante porque muchas veces algunos pueden resultar agobiados bien por la pandemia o agobiados bien por la guerra. De lo que se trata es un renacimiento fundacional desde el punto de vista de Bolívar para tener el espíritu siempre vigoroso de la construcción de lo nuevo y revolucionar en el sentido de revolucionar los distintos componentes. Una pregunta, desafíos vinculados, por ejemplo, a lo que es el acento de lo económico. Bueno, ahí nosotros como Estado tenemos que hacer una revisión profunda de qué tantas sinergias, qué tanta estamos sumando entre todos para lo mismo. Cuando a veces tenemos un problema en la comunidad, en el barrio, en la familia, etcétera, y la manera en que tenemos para resolver, imagínate que tuviéramos una cuerda, pues, y tenemos un problema. ¿Y qué pasa si cada uno sale por su lado? ¿Eso es sinergia? No. Eso es más bien tensar las cuerdas y romperlas, ¿verdad? Lo que tenemos que buscar es como hacer una callapa, hacer una focalización desde el punto de vista del trabajo sobre los ejes centrales que tenemos.
Nosotros tenemos un bloqueo desde el punto de vista económico, nos cuesta muchísimo conseguir las divisas, no solamente por la generación de divisas por la renta petrolera, sino adicionalmente por las nuevas fuentes de financiamiento, que es parte de lo que significa el bloqueo económico y financiero, es decir, te hago socavar las bases internas de la economía del país, pero te impido que busquen fuentes frescas de financiamiento. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos vinculado a una de las grandes fortalezas de nuestra revolución, que es la inversión en lo social, uno lo primero que tiene que hacer es armar las cadenas productivas que se tienen para satisfacer las necesidades sociales y ver qué actores y qué circuitos y qué metabolismo está atendiendo esas cadenas productivas. Voy a poner algunos ejemplos, si me permite. Una necesidad en el caso de una comunidad, del barrio. Si hay una necesidad de materiales, de construcción, tenemos sinergias, tenemos espíritu de cuerpo para que esa necesidad genere un nuevo aparato económico productivo, o ese recurso que estamos invirtiendo para atender una necesidad social termina más bien nutriendo a los adversarios, a quienes nos hacen la guerra. Ejemplo, el cemento. Ejemplo, la pintura. Ejemplo, los materiales para construir cualquier reparación. A veces terminamos comprándole al mismo circuito que se tiene desde el punto de vista de generación de la guerra y no creando un metabolismo, un mecanismo alterno desde el punto de vista del trabajo. Las plantas ABA, la planta ABA que está, por ejemplo, ahí en la carretera vieja, donde está como una carretera, la heroica, la carretera vieja, la Guaira. Esa planta ABA que está ahí. Nosotros dentro del Estado tenemos un circuito para alimentar de insumos esa planta ABA, o dejamos a la planta ABA comprándole al capitalismo los insumos y posteriormente tener que cruzar la carretera para darle a la Guardia España para producir los alimentos. Esas son reflexiones que tenemos que hacer, porque si tienes pocos recursos, no tiene sentido que tú gastes esos recursos en un porcentaje, en un margen vinculado a la especulación que algunos quieran hacer. Es decir, un gran desafío que tenemos que hacer en el poder popular, en el Estado, es mirarnos entre nosotros y construir un metabolismo alterno a la guerra. Y esta construcción de un metabolismo alterno a la guerra implica reconocer a los actores de la economía, del poder popular, como decía Gramsci también, a los pequeños y medianos productores, a los aliados desde el punto de vista de la transición, y a mirarnos entre nosotros y construir un circuito. Porque sería como muy tonto, muy estúpido, que si tenemos 100 bolívares, ¿no?, tú decidas darle 30 bolívares de peaje, 50 bolívares de peaje, por decir algo, al que te hace la guerra y que te viene a matar. Eso es absurdo. Lo que tiene sentido en ese sentido es construir un nuevo metabolismo. Hay unos mecanismos muy fuertes, revisar de manera profunda lo que significan los circuitos económicos desde el punto de vista del poder popular, pero al mismo tiempo no dejarlos languideciendo, no dejándolos ahí como locos, así como que, bueno, te contrato los uniformes para los escolares, pero te pongo un circuito de pago de la materia prima que al final te asfixia. No, tiene que haber un mecanismo de protección desde el punto de vista de los insumos, de los circuitos de compra, etcétera, para que eso pueda tener una revisión y realmente un circuito económico. Si el poder popular tiene ahí una fuerza precisamente para la economía, los sistemas de compras públicas tienen que alinearse de manera eficiente para generar parte de ese nuevo circuito y de ese nuevo metabolismo, igual con los pequeños y medianos productores. Si me permite la referencia, yo me imagino que me he pasado el tiempo que tenía. No se preocupe, profe. Tranquila. Si me permite la referencia. Okay. ¿Cómo se construyeron aquí los grupos económicos de la Cuarta República? ¿Para qué el Estado de la Cuarta República utilizó los recursos de la renta petrolera? Pues que acaso eran de linaje azul y eran unos tipos que sabían más que todo el mundo y entonces ellos eran las grandes clases para agarrar y dominar la economía. ¿Cómo nacieron las primeras empresas de cemento? ¿No fue acaso con recursos de la Corporación Venezolana de Cemento que les dieron esos recursos? Y que después que le dieron los recursos para crear esas empresas cementeras, le dieron los contratos públicos para hacer las autopistas, para hacer la Cotamil, etcétera. ¿No fue acaso que le dieron con esos recursos para hacer las primeras siderúrgicas del país y después le dieron todas las contrataciones precisamente para agarrar y hacer músculo económico? ¿Cómo se crearon los grupos financieros en el país? Es decir, que esa configuración desde el punto de vista económico tuvo un papel protagónico desde el punto de vista del Estado para confiscar
los bienes públicos provenientes de la renta petrolera y dárselos a unas minorías económicas para que además construyeran su propio metabolismo. Bueno, si es una democracia participativa y protagónica, ¿quién nos quita el derecho a nosotros a democratizar la economía, a que haya nuevos actores de la economía, sin excluir a nadie, pero nuevos actores de la economía, y que se construya un nuevo metabolismo? Si ellos vinieron con una guerra económica para aniquilar la economía y infringirle dolor al pueblo venezolano, bueno, nosotros como revolución tenemos el derecho de construir un nuevo orden económico en el país plenamente democrático, participativo, protagónico. Y un elemento adicional, si me permiten, me robo una ñapa del tiempo, tiene que ver cómo se circunscriben los actores desde el punto de vista de la economía en los distintos circuitos comunales. Estoy refiriendo a actores de la economía comunal, quiero insistir en los pequeños y medianos empresarios, porque ahí hay un circuito de la economía nacional, de la economía nacionalista, que es muy importante que se configure. ¿Y cómo se vincula esto con los distritos motores? Los distritos motores son fundamentales, son un gran legado en la arquitectura económica, espacial y social del país, que es del comandante Chávez. Si alguna vez queremos ver cómo se descoloniza el territorio venezolano, la clave de la descolonización del territorio venezolano, el cambio de los epicentros, de las centralidades económicas del territorio venezolano, son los distritos motores. Eso tenemos que verlo con visión profunda. ¿Cómo se construyó la arquitectura del territorio venezolano en el pasado? A través de lo que se refería con las venas abiertas a América Latina. Los puertos, entonces era el puerto de La Guaira y el puerto de Puerto Cabello como un sitio donde tú sacabas la sangre, sacabas la savia desde el punto de vista del territorio venezolano, y bueno, en un momento fue el añil, fue el ganado, fue el café, fue el cacao, fue el petróleo, y era simplemente la arquitectura de extracción desde el punto de vista de las riquezas de un país. Los distritos motores son la configuración de las centralidades económicas, que mezclado los distritos motores con los motores de la agenda económica bolivariana del presidente Maduro, son prácticamente que la refundación espacial del territorio venezolano. Y si tú además tienes la oportunidad de una gran misión Vivienda Venezuela, que te va a hacer 5 millones de casas, etcétera, tú tienes la oportunidad de reorganizar todo el sistema desde el punto de vista del poblamiento de nuestro país, y ahí evidentemente el poder popular tiene un rol fundamental. Pero también, como refiere el presidente, nadie está inmune desde el punto de vista de la crítica, inmune desde el punto de vista de la revisión profunda, ¿verdad? Si estamos hablando de la burocratización que existe en los ministerios, tenemos que todos estar pendientes de cualquier síntoma de burocratización. Puede haber síntomas de burocratización en el poder popular en algunos espacios, hay que revisarlo. En algunos casos se construyen cogollos, hay que revisarlo. En algunos casos no viene la savia del poder popular, en algunos casos la gente se considera representante en lugar de vocero. Bueno, eso hay que revisarlo, ¿verdad? Porque en la condición, desde el punto de vista de la burocracia, de lo representativo, etcétera, una condición cultural, no corresponde solamente a los cargos. Lo que pasa es que los cargos lo convierten en un cañón para que es arbitrario, fascista, lo que sea, dispara más duro, pero son condiciones que están latentes de alguna manera, y es la contracultura que hay que construir.